Banco Santa Cruz, Industrias Bisonó, Grupo Propagás, por decir algunos. Hay muchos otros que son también de renombre y otros un poco no tan conocidos, pero nosotros no paramos de diseñar, siempre estamos creando productos y de distintas ramas, de distintos nichos de mercado. Y aunque cada uno de nuestros clientes conlleva un reto especial en sus distintos mercados, todos tienen en común un factor, y es el hecho de que su producto digital, si nosotros lo enfocamos en las necesidades del usuario, en entender cuáles son tanto las necesidades que tiene la marca como las necesidades que tiene el usuario y las dificultades que puede presentar, que puede presentarse en el producto de cara al usuario. Una vez que nosotros entendemos todo eso, somos capaces de crear productos digitales, no importa en el mercado en el cual se desenvuelvan nuestros clientes. Al final, todo se reduce a crear una experiencia de usuario que sea óptima para las personas que utilizan esos productos. Un ejemplo de nuestro trabajo es la aplicación BravoBa, que quizás algunos la conozcan. Nosotros en el 2021 iniciamos muy temprano del 2021, iniciamos a trabajar con este proyecto y muy rápidamente logramos crear el diseño del producto. Y una vez que este producto se lanza al mercado, no para ahí, sino que nosotros continuamos con una serie de procesos que vamos a ir viendo más adelante, que son los que nos permiten a nosotros mantenernos siempre a la vanguardia con lo que es lo que esperan los usuarios de un producto digital. Nosotros queremos siempre como facilitar la utilización y que un producto no necesite un cursillo para poderse entender, para poder un usuario nuevo utilizar la plataforma y saber navegar, de forma que sea la intuición que le enseñe a cómo fluir dentro de nuestros productos. Entonces, esa es la misión que tenemos en cada uno de los productos que creamos. Un dato curioso es que esta aplicación eh, realmente fue una decisión muy acertada de el Bravo trabajar con nosotros por el hecho de que, aunque puede parecer raro, nosotros éramos muy pequeños cuando sucedió todo, estábamos recién iniciando y el Bravo se fijó en la calidad de nuestro trabajo y apostó a nosotros y al final creamos sin tener eso en la mira, creamos un producto que terminó siendo ganador de un premio internacional que es el e-commerce award del e-commerce Institute de Argentina. Ellos premian todo lo que es lo mejor del e-commerce en distintas regiones, en distintos países. Y esta aplicación de BravoBar ganó en primer lugar en la categoría de retail, compitiendo con empresas como IKEA, Zara, entre otras, en el año 2022. Y eso es producto de que nosotros tuvimos siempre en la mira nuestro equipo en iSmith, eh, el crear un producto que sea básicamente eh, fluido en cuanto a cómo el usuario interactúa con, sí, habiendo reducido los puntos de dolor. Todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que yo quería hacer esta pequeña mención porque es un ejemplo tangible de cómo es el poner en marcha estas cualidades en un producto digital. Y bueno, también yo quería centrar un poco la conversación en el hecho de la importancia de crear un ecosistema de habilidades, porque al final nosotros somos personas que nos desenvolvemos en un mundo laboral con distintas disciplinas y es necesario, a medida del paso de los años y de mi experiencia personal trabajando con proyectos, yo me he dado cuenta de que la clave es siempre este mismo, crear un ecosistema de habilidades que no solamente son técnicas, sino también habilidades como pueden ser el pensamiento analítico,
que eso te permite resolver problemas directamente atacando la raíz. También el tener una comunicación efectiva, el saber cómo explicarle las ideas a otros de una manera sencilla, aunque sean ideas un poquito técnicas o complejas, siempre es bueno saber cómo transmitir esas ideas de forma sencilla para distintas personas, distintos públicos que quizás eh, son personas que no tienen el mismo background técnico que uno. Entonces, uno tiene que saber cómo tener una comunicación efectiva que sea eficaz a la hora de transmitir ciertas ideas. Otro punto muy importante es la adaptabilidad. Y esto yo quiero profundizar un poquito más adelante, porque esto del mundo del software va avanzando muy rápido, muy rápido. Y si uno no se adapta, entonces puede uno terminar siendo obsoleto. Y aunque hablamos de personas y no de un objeto, pero sí, las habilidades se pueden obsolecer. Entonces, si nosotros nos mantenemos con la intención de estar siempre abiertos a adaptarnos, vamos siempre a poder evolucionar junto con el mercado. Otra habilidad que es muy buena para el desempeño de nuestras carreras es el trabajo en equipo, porque al final nosotros en un proyecto nunca trabajamos solo en la mayor parte de los casos, siempre trabajamos con más personas. Entonces, el hecho de poder colaborar con diseñadores, gerentes o clientes es vital y ahí entran todas las mencionadas anteriormente, por ejemplo, el hecho de la comunicación efectiva y demás. Y bueno, más allá de crear un producto, hay que entender algunos puntos. Primero hay que entender cuál es el problema que se necesita resolver. También hay que entender a quiénes va dirigida esa solución, quiénes son esos usuarios. También tenemos que entender cómo optimizar el uso del producto, el uso que le dan esos usuarios a nuestra solución. Debemos ser capaces de optimizarla. Y tenemos que entender también cómo validar nuestras ideas. Y para nosotros validar las ideas de distintas soluciones, la mejor manera es con la prueba y la mejora constante. Porque aunque tengas una idea inicialmente de cómo puede ser una solución práctica, cuando la pones a prueba, no debes frenarte y darlo por sentado, sino que debes escuchar, debes darle seguimiento, escuchar a ver la respuesta de esos usuarios y de esta manera puedes ir validando y afinando esa solución que creaste para convertirla en algo totalmente nueva y mejorarla. Entonces, la mejora viene básicamente no me gusta decir la frase prueba y errores, pero yo le llamo más prueba y mejora, porque una vez que pruebas algo, siempre hay margen de mejora y es mejor nosotros mismos dar el paso y anotar, escuchar a los usuarios y siempre crear una versión mejor de nuestros propios productos. Y bueno, eh, estos son unos pequeños puntos que yo quería tocar de forma inicial en la conversación y quería también profundizar un poquito en el hecho de cómo nosotros creamos un producto digital. Y yo parto en la conversación de la idea de que conocen bien todo lo que hay detrás de las siglas UI UX y todo lo que es el tema de research y demás. Si tienen alguna duda sobre cualquiera de esos términos, me pueden decir y los explicamos. Pero yo, claro, entiendo esa parte de que están al día con esos términos. Y bueno, proseguimos. Eh, Partiendo de esa base, yo quería compartirle de que eso que mencionamos anteriormente de las habilidades, tanto técnicas como no técnicas, esto de la resolución de problemas, quiénes son los usuarios, optimizar el producto,
todos esos puntos que hemos mencionado son los elementos, las piezas clave que nos permiten a nosotros crear una solución adaptada a una audiencia. Entonces, por ejemplo, yo quise tomar de ejemplo un diseño que hice recientemente, porque yo tengo una dinámica que es que algunas personas me comparten empresas y demás y me dicen, mira, mírate esta plataforma y me sugieren como empresas y negocios y aplicaciones para ver qué mejora yo puedo hacerles. Entonces, recientemente me habían mencionado mucho la aplicación oficial de la Universidad APET y bueno, yo tomé un fin de semana para crear una solución de lo que yo entendí haciendo un pequeño análisis de estos puntos que mencionamos anteriormente, los que vemos en pantalla, y creé el siguiente concepto que vamos a ir desglosándolo en lo adelante. Eh, Ahora mismo, acá. Este concepto. Lo que vemos en pantalla es el concepto de una aplicación móvil para la Universidad APEC. Y la importancia de este concepto radica en el hecho de que hoy en día los dispositivos móviles, las computadoras, todos los productos tecnológicos que utilizamos tienen mucha capacidad y tienen mucho margen de nosotros poderle sacar provecho. Entonces, yo soy muy partidario de que si uno crea un producto digital, tenemos que poder aprovechar cada uno de los avances tecnológicos que tienen esos productos. Entonces, si un dispositivo cuenta con un motor gráfico avanzado, ¿por qué no hacerle uso? Entonces, este concepto surge de esa misma sugerencia que había mencionado anteriormente, donde me habían dicho, mira, la aplicación de APEC, la gente nota que tiene deficiencias, etcétera, hay malos comentarios, etcétera. Entonces yo le eché un vistazo, vi detenidamente los comentarios que la gente dejaba y entendí de que la aplicación tenía margen de poder mejorar y aprovechar eso que había mencionado de el potencial de la tecnología de hoy. Entonces, este concepto que vemos en pantalla sería de una aplicación donde el usuario, el estudiante, puede llevar eh, un registro claro de todo su pensum, de las clases que va dando. También tiene funcionalidades variadas como en caso de que esté la selección de materias, si hay una materia que debo dar y todavía esta materia no tiene el quórum suficiente, pues entonces tengo resaltado la opción de poder unirme a la lista de espera y también invitar a otros estudiantes para que se unan de forma que no haya que manualmente ir buscando compañeros que se unan a la clase, etcétera. Entonces, todo esto son elementos, también el hecho de los próximos eventos, noticias recientes, son funcionalidades que hoy en día debería tener una aplicación de una universidad. Y yo he ido un paso más allá y creé un modelo de lo que viene siendo el campus de la universidad en 3D dentro de la aplicación, que viene siendo un modelo interactivo donde nosotros podemos hacer clic, hacer tap sobre alguno de los elementos y desplegamos la información. Por ejemplo, en el video del centro vemos cómo se le hace tap a la cancha y este se despliega todos los detalles sobre los deportes y si le hacemos tap al baloncesto o a cualquier otro, se despliegan las informaciones correspondientes con las opciones de poder inscribirme a uno de los horarios que estén disponibles, etcétera, etcétera. También si le hacemos tap a un edificio, vemos cuáles son las facultades que se encuentran allí, etcétera. La idea es que todo el campus, todo lo que se puede digitalizar de la interacción entre un estudiante y la universidad se pueda hacer en una única aplicación. Aparte también, en el video de la derecha,
tenemos lo que viene siendo una integración con un chat de inteligencia artificial que hoy en día es bastante fácil de integrar. Entonces, son herramientas que tenemos tecnológicas y potencial que tenemos de los dispositivos que en combinación podemos crear un producto que sea muy, muy llamativo y que no solo sea llamativo, sino que también sea eficiente a la hora de nosotros brindarle todo lo que necesita el estudiante de la universidad en su dispositivo. Eh, un producto similar como este para una universidad en República Dominicana no hay. Incluso yo personalmente no he visto ninguna otra universidad que tenga algo similar, porque mi inspiración no vino directamente de alguna aplicación universitaria, sino que mi inspiración para esto vino de sitios muy variados. Por ejemplo, eh, vemos aquí, mi inspiración vino de la aplicación, principalmente de la aplicación de Starlink, donde ellos integran, aquí a la izquierda lo vemos, cómo ellos integran elementos 3D dentro de la interfaz gráfica de usuario y estos elementos son interactivos. En el caso de la aplicación de Starlink, tenemos el router y la antena que se conecta al satélite y de forma visual podemos ver si hay algún error, si todo está bien, etcétera, y podemos hacer tap sobre la antena y vemos si hay obstrucciones, un tap sobre el router y vemos los detalles. Entonces, esa fue la inspiración que me llevó a mí a pensar, ¿por qué no crear algo similar con todo lo que viene siendo el campus de la universidad? De forma que a la derecha tenemos la la idea plasmada ya. Y bueno, para el hecho para el tema de las indicaciones, porque en el chat acá, en esta parte, en el ejemplo de la conversación con inteligencia artificial, el ejemplo es que se pierden unos audífonos en un aula. Entonces ya la aplicación sabe cuál es el salón en los cuales a esa hora que se perdió el audífono, el estudiante tiene clase y le pregunta, eh, ¿fue en el salón tal? El estudiante confirma que sí, que fue en el aula que menciona y la aplicación automáticamente le combina esa información de que se encontró un objeto que es un audífono con el registro de objetos que se han reportado como perdidos y por eso puede determinar que tiene todas las posibilidades de que sea este el, el objeto que se perdió y ahí adjuntar la foto. Una foto que puede ser tomada por otro estudiante con el mismo celular, con la misma aplicación, con una opción de reportar en el chat, de que mira, me encontré estos audífonos en el aula y la aplicación le dice, ah, excelente, llévalo a objetos perdidos. Entonces, vemos que le da la indicación incluso a la aplicación de que, mira, aquí está objeto perdido y le muestra en 3D dónde se encuentra la oficina correcta. Aunque todo esto parece muy complicado, realmente no es tan complicado como se puede apreciar en primera instancia, porque no sé si soy muy viejo para la frase que voy a decir a continuación, pero antes se decía mucho trucos de cámara. Y esto es básicamente eso, trucos de cámara, porque aquí cuando hacemos esta indicación, no estamos renderizando una vista en 3D de la ubicación de la oficina, sino que estamos adjuntando un video. Porque de la forma que nosotros podemos hacer esto posible es que si tenemos ya el modelo en 3D de todo el campus y tenemos todos los edificios que necesiten ser señalados, le hacemos el distintivo señalamiento y grabamos tomas de aéreas así en el mismo modelo 3D. Estas tomas en video podemos entonces tener un repositorio de cada uno de estos videos de indicaciones y cuando un usuario requiera la indicación de un lugar, ya sea
necesita imprimir algo y no sabe a dónde ir, entonces se le señala. Si necesita saber dónde está el teatro, un estudiante nuevo que no sabe, se le señala también, pero ya esos son videos precargados que se tienen de una librería de direcciones. Entonces, al final no es tan complicado crear algo como esto, pero es simplemente mezclar la creatividad con el alcance que tienen los dispositivos hoy en día en cuanto a su poder tecnológico. Entonces, eh, aquí yo quiero retroceder un poquito porque quiero volver a estos puntos donde está el tema del pensamiento analítico. El pensamiento analítico fue lo que me llevó a determinar de que, mira, no tenemos por qué limitarnos a crear un producto para una universidad que simplemente sea un menú con un horario y listo, o que mi récord del pénsul, etcétera. ¿Por qué no ir más allá? Entonces, yo quise resolver la problemática tanto de lo que mencionaban los usuarios en los comentarios, como también cómo podemos integrar todo lo que es la interacción de un estudiante con la universidad, porque esto no solo facilita la vida para los estudiantes, sino que también facilita las operaciones de la universidad, ya que muchas de las cosas se pueden hacer de forma autoservida por el mismo usuario en el producto, evitando así filas, evitando así el tener que atender muchos estudiantes en persona cuando se pueden haber accedido a la solución directamente por su cuenta. Entonces, yo quiero mencionar también sobre la importancia de la adaptabilidad y el aprendizaje constante, porque aquí, en este ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de cómo mi ecosistema de habilidades me permite crear este tipo de soluciones. Y son habilidades tanto técnicas como no técnicas. Y las técnicas podríamos mencionarles como el diseño en 3D, la capacidad de diseñar objetos de modelado, también el diseño de la interfaz gráfica, también el diseño gráfico, todo esto son, y también el hecho de el conocimiento técnico ya de programación, porque yo lo que he hecho en estos ejemplos, yo tengo la noción de cómo sería trabajarlo ya en código, o sea, por ejemplo, cómo integrarlo con APIs, etcétera. Por ejemplo, cómo podemos hacer esta parte de que el usuario interactúe y haga clic sobre un objeto y se muestra la información, pues esto con una caja de colisión en el objeto, nosotros podemos añadir un evento que un escucha de que cuando se haga clic, cuando se haga tap, despliegue cierto evento, que sea un call a la siguiente pantalla, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros diseñamos en iSmith sí tiene en cuenta el desarrollo. Entonces, eso es posible. Yo menciono el tema de las habilidades porque yo quería mencionar también de que este concepto yo lo hice en un fin de semana. Yo empecé el domingo en la tarde y ya para el lunes lo había hecho todo lo que ven en pantalla. Y claro que en un evento real, en una situación real, ya eso sería un trabajo de meses que tomaría el sentarnos con el equipo y a analizar y a ser empáticos de cuáles son las situaciones que tienen los estudiantes, cuáles son las situaciones que tiene el personal administrativo de la universidad, también los profesores, todas las personas que interactúan con la universidad, nosotros podríamos entonces analizar y crear soluciones mucho mejor que esta que vemos en pantalla, porque esto simplemente fue un ejemplo de lo que podemos hacer utilizando el 100% de la capacidad de nuestro dispositivo, pero podemos ir mucho más allá. Entonces, a eso yo me refiero con el tema de la adaptabilidad y el aprendizaje constante, del que tú puedas crear habilidades y puedas también adaptarte no solo a los cambios, sino también a
integrar nuevas habilidades dentro de tu ecosistema. Y esto tú lo vas a poder lograr haciendo un aprendizaje constante, teniendo un aprendizaje constante de distintas ramas. Y eso es lo que yo he ido haciendo a lo largo de los años, porque todo esto, cada una de las cosas que vemos, el diseño 3D, el diseño de la interfaz, son en sí habilidades que requieren tiempo para desarrollar cierto nivel de destrezas, pero son las habilidades técnicas. Eh, mm, Estos son capturas, lo que vemos son 3 capturas de un... Alan, Ajá, perdón. disculpa, es Pedro. No, para dar un aporte que yo le retaba a los estudiantes para que me dijeran como qué aporte a tu trabajo de esta de la app de una app que ellos podían dar. Yo, luego de ellos estar pensando y no darme respuesta, yo le dije, ¿qué le parecería si una inteligencia de habla, Alexa o Siri o quien sea que ya esté, ustedes la integren y les ayude como una secretaria automatizada, ¿verdad? Con recordarles sus clases, con Ujú, decirle a la hora que tienen que estar en qué aula, en qué aula, en qué edificio es que tienen esa clase, etcétera, etcétera. Te lo digo por aportarte también a ti, ujú. porque vi que casi ninguna aplicación, eso está en el tapete hace mucho, y casi ninguna aplicación tiene esa compañía. Yo, por ejemplo, uso mucho a Siri y Alexa para que me recuerden mis cosas aquí en la casa y en el celular. Entonces, no veo como mucha gente. Yo por mucho tiempo usé Evernote, pero ya ni lo uso porque la inteligencia artificial es 10.000 veces mejor que Evernote. No tengo que estar escribiendo ni bregando con una aplicación, sino que le dicto a mi agenda de la semana y mis cosas que me lo recuerde a Siri o a Alexa, y ya tengo mis recordatorios y mis alarmas para que me diga, ¿verdad?, mi agenda. Yo Sí. relajaba a uno de los estudiantes el jueves porque fue con una agenda de papel y yo le decía, ¿y qué usted hace con eso? Y eso, ¿dónde sacó? ¿Y ese dinosaurio? Entonces comenzamos a relajarlo y por ahí comenzó el tema, pero quería también aportártelo. Ujú. Era mi intervención, disculpa. Sí, es una muy buena idea y yo puedo llevarla, o sea, le doy un poquito más de forma haciéndola más integrada en el día a día de los usuarios y es de la siguiente manera. Si nosotros creamos ese asistente de voz que pueda tener pendiente nuestro contexto como estudiante en la universidad, que sepa cuáles son nuestras clases, qué debemos hacer, cuáles son los procesos administrativos que tenemos que hacer, en qué fechas. Imaginen que podemos hacer que ese asistente de voz nos mande una nota de voz directamente al WhatsApp diciéndonos, hey, recuérdate que tú tienes que pasar por caja o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Recuerda llevar este documento, tu acta de nacimiento actualizada, tu cédula que se venció. Todo eso en nota de voz, directamente en WhatsApp, haciendo que el usuario no tenga ni siquiera que entrar a la aplicación para poder acceder a ese recordatorio, sino que directamente estaría integrado en el día a día del estudiante, donde simplemente, igual como un mensaje de su familiar, recibiría un mensaje directamente desde el número especializado del asistente de APEC. Entonces, esto sería una muy buena idea y el hecho de que se puedan mandar notas de voz es mucho mejor, porque hoy en día la gente hace chatbots para WhatsApp, pero como que todo el mundo cuando hay una solución llega hasta cierto punto, pero no dan un paso más allá, no, nunca, yo siempre eso me pareció muy interesante y siempre me ha llamado la atención, porque a veces las personas descubren algo nuevo y tratan de explotarlo, pero como que se quedan en el mismo nivel donde otros han llegado. Pero uno puede ir más allá. No todo, no hay una ley que te diga, mira, debe ser hasta ahí. Nosotros como personas que nos dedicamos al mundo del software, tenemos un superpoder y podemos retar al mercado y
tratar de imponer las ideas que tenemos en cuanto a mejorías. Por ejemplo, eso es lo que yo hago constantemente. Yo no espero a que me digan como un cliente me diga a una empresa, mira, eh, mejóranos esto, no. Yo veo que hay una necesidad palpable de usuarios y tomo el paso a veces un poquito eh, inesperado, digamos, de que, mira, tomé tu empresa para enseñarte cómo puede ser mejor. Y no lo hago con malas intenciones, sino simplemente para comunicar de que, mira, se puede aprovechar mucho mejor la experiencia de usuario en tu producto de esta manera. Y eso es lo que hacemos, al menos en nuestra empresa, nosotros tratamos de llegar hasta el más allá, o sea, llegar hasta donde el límite que nos permita la tecnología actual. Y a medida que la cosa va evolucionando, nosotros también más allá vamos siempre cayéndole atrás como a la evolución del software y creando productos que siempre se mantengan a la vanguardia. Entonces, esa es como la clave, el poder entender de que no todo está escrito en piedra, sino que nosotros podemos ir más allá en todo lo que hacemos. Podemos crear ideas, incluso cuando el cliente o la empresa en la que trabajamos no necesariamente tiene planes de ir más allá o no entiende la visión una vez que uno lo explica con palabras. ¿Por qué nosotros no dar el paso y demostrarle de que, mira, con algún ejemplo, de que míralo aquí, ya lo hice, podrías tenerlo? Y no necesariamente tiene que ser una exposición pública, porque en mi caso yo lo hago como parte de la dinámica con la comunidad, pero internamente también con los clientes que yo tengo constantemente, yo cuando tengo una idea, la plasmo y se la presento de forma privada, interna, y todo eso termina siendo proyectos con planes a futuro, que nuestro valor no se limita a las solicitudes de diseños que nos hacen. No dicen, mira, necesitamos crear un botón para esto, un menú para esto. No, nosotros decimos, bueno, te creamos el menú, pero mira, se nos ocurrió esto y ya lo tenemos aquí un ejemplo. Ya es la cancha, la pelota está en tu cancha para ver si esto lo lanzamos o no. Entonces, ¿por qué no dar esa milla extra? Si nosotros tenemos la capacidad como personas que nos dedicamos al mundo de software, que literalmente es casi un superpoder, el hecho de poder tanto diseñar como programar, porque es que nosotros convertimos los dispositivos en nuestros esclavos, digamos. Nosotros le decimos, mira, muestra esto y lo muestra. Entonces, ¿por qué no sacarle provecho al máximo potencial que tiene cada uno de esos dispositivos, las capacidades que tienen? Entonces, por ahí va la cosa. Y bueno, volviendo un poco a estos videos, yo mencionaba que la inspiración vino de muchos lados y lo principal fue la aplicación de Starlink, porque ellos, esa aplicación es un vivo ejemplo de que, mira, se puede integrar, o sea, ¿por qué no dar un paso adelante en cuanto a crear algo fuera de la caja? Porque yo en mi vida entera, que yo incluso soy técnico de redes, eh, yo no había visto nunca ningún proveedor de routers que, que tengan un sistema como el de Starlink, porque yo he visto que todos los routers, incluso hay repetidores que uno compra que tienen su panel administrativo, pero si ustedes acceden a esos paneles, se van a dar cuenta que son muy diferentes a lo que es esta aplicación de Starlink. Entonces, es por qué nosotros como profesionales del área del software, por qué nosotros no podemos crear productos con ese tipo de creatividad, con ese nivel de utilización del alcance de lo que nuestros dispositivos pueden dar. Entonces, ahí viene el hecho de crear este concepto. Y para el tema de las indicaciones, la inspiración vino del juego de la Vice City, de la GTA Vice City, que yo jugaba muy, muy pequeño. Y, y es básicamente, ellos tienen en el juego, tienen una manera muy
interesante de cómo señalar las ubicaciones hacia donde uno se dirige con el tema de la flecha. Entonces eso quise integrarlo directamente en el concepto y funciona. O sea, en un contexto de que alguien nuevo en el campus, necesite saber cuál es el edificio correcto, pues entonces señalarlo de esta manera dentro del modelo podría ser una solución muy interesante y que fácil de digerir para un usuario que quizás no esté tan familiarizado con todo el campus y con el uso de la aplicación. Y bueno, el tema de la adaptabilidad es muy importante porque hoy en día tenemos un ejemplo muy claro a la mano de por qué es tan importante nosotros mantenernos siempre aprendiendo y abiertos a adaptarnos a nuevos cambios, porque mira cómo se ha adaptado masivamente el uso de ChatGPT, herramientas de inteligencia artificial. Antes, hace unos 6, 7 años atrás, algunos de nosotros que seguíamos empresas como DeepMind y demás, que, que nosotros sabíamos de que se estaban trabajando esos proyectos, pero no teníamos idea del impacto y la facilidad en cuanto a en cómo las personas iban a consumir esos productos e integrarlo en su día a día. Entonces, hay personas que hoy en día, increíblemente, no, o sea, aún así se resisten. O sea, hay personas que hoy en día se resisten a integrar productos de soluciones de IA en sus procesos diarios. Y un ejemplo, pongo un ejemplo un ejemplo propio, perdón, que es yo cuando empecé en el mundo de productos digitales y demás, más allá en el 2013 y demás, yo era muy hater de WordPress. Porque yo decía que como que todo el que haga una página en WordPress como que no es un verdadero programador. Yo en mi, tú sabes, yo creía como que no, una página de verdad hay que hacerla en HTML, CSS, JavaScript. Entonces, yo como que todo el que me hablaba de un proyecto de WordPress como que lo miraban por encima del hombro, porque para mí yo sentía como que el verdadero programador debe programarlo desde cero. Entonces, al final, aunque quizás para mí tenía sentido en el momento, realmente no es una buena posición en la cual estar porque eso hace que yo me cierre a herramientas que pueden hacerme la vida mucho más fácil, a herramientas que tienen toda una comunidad detrás que van haciendo posible que esa herramienta crezca y se adapte y mejore. Y si yo me cierro en primera instancia por quizás algún ego de programador, eh, voy a terminar quedándome obsoleto, porque hoy en día, aunque yo vengo de un background de desarrollo, yo no soy tan pro, digamos, con el uso de WordPress, pudiendo haber sido el experto más grande de WordPress, porque yo desde muchos años atrás sé de que existe y me dedico al tema de páginas web y demás. Entonces, eh, esa limitante que quizás viene por algún ego de programador o algún eh, pensamiento errático, al final son barreras que uno mismo se impone y esas barreras nos limitan el crecimiento. Entonces, hay que estar abiertos a ver cómo el mercado cambia y cómo nosotros podemos integrar esas soluciones en nuestros procesos. Entonces, en vez de resistirse a, bueno, todo el mundo habla de AI, pues a mí ya no me gusta porque está muy cualquierizado, vamos a suponer, hay gente así. Y al final esas personas terminan aferrándose a su modelo normal de trabajar. Pero ¿qué pasa? Que con el paso de los años, a medida que se va haciendo más y más presente en la sociedad esa herramienta, cuando esa persona tiene que cambiar de contexto, ya sea de trabajo o crear un nuevo proyecto, lo va a tener mucho más difícil.
porque ya habrán personas que compiten en su mismo mercado, ya sean otros profesionales tratando de conseguir el mismo puesto o personas tratando de crear el mismo producto, que utilizan esas herramientas que ya están muy avanzadas y van a hacer que el trabajo que uno hace quede muy por detrás de aquel trabajo que hace otro que quizás no tiene el mismo expertise, el mismo background que uno, pero utiliza esas herramientas modernas que facilitan todo. Entonces hay que estar abiertos, no necesariamente tenemos que cerrarnos a no desarrollar una habilidad por el hecho de que ya otra herramienta salió, sino que adaptar y crecer todo nuestro ecosistema de habilidades en conjunto, porque esa es la clave. Entonces, este slide que vemos en pantalla hace referencia a eso, a un aprendizaje constante, a la capacidad de poder adaptarnos. Tener en cuenta en que los lenguajes evolucionan, los frameworks surgen, pero otros se quedan obsoletos y que lo que hoy es tendencia, mañana puede no serlo. Y esto se aplica a cada uno de los puntos anteriores. Entonces, la clave es lo que habíamos mencionado al principio, el hecho de tener la capacidad de adaptarse, de evolucionar con los cambios tecnológicos. Y bueno, básicamente eso era los puntos que yo quería transmitirle y en conclusión, yo quería destacar algunos detalles, como el hecho de que para crear un gran producto, la clave es desarrollar ese sistema, ese ecosistema de habilidades que le mencionaba. Y también que el mercado busca profesionales que no solo escriban código o que diseñen, sino que también analicen, colaboren y que sepan adaptarse. También es muy importante el que inviertan en el desarrollo de esas habilidades que no solamente son técnicas, no solamente es que, bueno, mira, voy a aprender este nuevo lenguaje o este nuevo framework, sino que también hay otras habilidades como el saber comunicarse, el comunicar de forma simple algunas ideas que son complejas, eh, el ser empático, el ser empático es crucial porque cuando nosotros trabajamos con proyectos a veces muy complejos, por ejemplo, en el lado de nosotros tenemos que tener muy en cuenta a los usuarios por el hecho de que nosotros, la naturaleza del servicio que ofrecemos, que es diseñar todos los flujos de navegación y demás, pero de cara a un programador que trabaje en su cueva, digamos, aún así tiene que colaborar con personas de distintas áreas como project manager, quizás puedan estar muy estresados por una carga de trabajo, porque algo está sucediendo, errores que quizás de código, errores que quizás uno tenga en el código, al final por detrás eso deriva en que hay un project manager que está aguantando boches de sus superiores y demás, entonces viene con un estrés y hay que saber ser empáticos para entender en qué situación, en qué contexto están las personas que colaboran con nosotros en la producción de un proyecto y de esa manera todo fluye mucho más en paz y mucho mejor, mucho más eficiente. Entonces, ese hecho de saber y desarrollar esas habilidades no tan técnicas, es algo que yo quisiera como que las personas, los estudiantes, todo el mundo pueda tener como muy presente, porque es como la clave en que nos, como el truco, digamos, que nos ayuda a cómo ser eficientes en la producción de un proyecto cuando nos integramos en distintos equipos, ya sea remoto, en persona. Siempre lidiamos con personas, incluso las empresas, por más grandes que sean empresas, las empresas de, son un concepto. Una empresa es un concepto que está compuesto de distintas personas que están incluso agrupadas por departamentos, pero al final son seres humanos, son personas, personas que tienen emociones, que pueden estresarse. Entonces, el desarrollar esas habilidades blandas, digamos, nos va a servir muchísimo en cómo nosotros nos desempeñamos en nuestras carreras, ya sea que te dediques a tener tu propia empresa y tener clientes,
o directamente te integres a equipos de trabajo en una empresa ya establecida. Entonces, es como mantener esa balanza de habilidades técnicas, habilidades no técnicas, gracias a estar abierto a uno, a estar abierto al aprendizaje y al uno mantenerse adaptándose a los cambios. Y eso concluye lo que yo quería mencionarles. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, me lo pueden dejar saber. Este sería el punto ideal para conversar e interactuar. Señores, Adiel Smith, muchísimas gracias, Adiel. Para mí un honor conocerte y que nos hayas ayudado con tu experiencia laboral, con tu experiencia de desarrollo ¿verdad? De user experience y user interface. Más que darte las gracias, también felicitarte, mano, por todo lo que has logrado. Y para muestra un botón, jóvenes, yo siempre los animo a que más tengan su propio negocio, que se pongan a trabajar para otros. Doy una materia que tiene que ver con comercio electrónico en la universidad y en esa es que más me empeño en transmitirle eso a los jóvenes. Hoy estuvimos más un grupo que está en una materia de desarrollo, pero yo invité a otros cuantos, ¿verdad? La mayoría tenía clase y por eso no fue tan, pero todos lo que me dijeron fue, por favor, grábela, por favor, grábela. Y se está haciendo grabada para compartirla. Mil Excelente. gracias, Ariel. No sé si alguno de los jóvenes tenga alguna pregunta o intervención. Gracias, gracias al profesor Ramírez por invitarme y por apreciar el trabajo que yo vengo realizando, porque a mí me interesó desde el momento que me propuso en ser parte de la clase, con la charla. Me pareció una idea excelente porque es que yo he ido aprendiendo cosas que me gustaría como transmitir y yo busco siempre la manera de plasmarlas. Incluso en LinkedIn, cuando yo hago esas publicaciones de esos conceptos, al final yo trato como de comunicar esas ideas y cómo algo puede ser mejor para que, aunque sea que esa empresa dé el paso por ellos mismos y lo hagan, pero al final el producto va a ser mejor. O sea, estaríamos aportando a que el software en República Dominicana sea de una calidad que pueda llegar a ser como un referente mundial, de que, mira, estamos llegando al tope de lo que nos permite la tecnología en cuanto a los productos que creamos. Y así que muchísimas gracias también a todos por escuchar y ser parte. Sigo pendiente en caso de que alguien tenga algún comentario. Me mantengo aquí a la escucha y les cedo las palabras a ustedes. Yo una vez hice un curso de no temerle al silencio. Jóvenes, preguntas, inquietudes. García. Sí, buenas noches, profesor. Adiel, gracias por tu exponencia y compartir, pues, tus experiencias con nosotros, quizás aquellos que quizás no se han lanzado, quizás un proyecto personal, como tú lo has hecho. Y nos da quizás una pincelada de hacer un emprendimiento personal que el profesor quizás en su momento nos ha instado a que, como somos ingenieros, pues no ser empleado y vivir de algo ya, un proyecto personal. Y la pregunta va muy relacionado, que si tú los proyectos que has participado, que has trabajado para empresas, eh, tú lo buscas de manera personal, o sea, lo presentas o simplemente ha sido un contacto que se han acercado a ti. Buena pregunta. Realmente todo empezó muy orgánico porque
todo inició en el 2019, donde yo me vi en una situación, yo siempre tuve, bueno, vamos a ir desde el principio. Yo desde muy pequeño siempre he inventado cosas y a los 11 años yo me inventaba, yo iba a un vertedero, yo crecí con ciertas dificultades económicas, entonces muy humilde el crecimiento, pero muy bueno, pero había sus retos. Y yo iba con algunos amigos a un vertedero local y recogíamos piezas de, de aparatos, desechos electrónicos. La gente botaba teléfonos y demás. Entonces yo recopilaba con mis amigos todo eso y creaba productos. Y así yo empecé. Yo desde ese momento, desde los 11 años, yo empecé, creaba todo tipo de cosas, desde carritos a control remotos hasta lavadora de medias, que una secadora que yo mismo creaba, todo eso, y yo lo comercializaba. Luego en la adolescencia yo empecé con el tema del marketing. El punto fue que yo siempre tuve servicios que creaba. eh, y en el 2019 yo me vi en la necesidad de buscar un empleo por el hecho de que había terminado, ya no podía ejecutar uno de los servicios que tenía porque yo tenía automatizado algunas redes sociales y tenía clientes y demás. Yo había creado un código que utilizaba el navegador para automatizar interacciones y demás y conseguía muy buenos resultados. Lo único que Instagram cambió su política y empezó a banear ese tipo de herramientas y yo para preservar las cuentas de mis clientes cancelé el servicio. Ahí me vi con la necesidad de empezar a trabajar eh, para tener ingresos y yo no tenía historial laboral. Yo nunca había sido empleado. Entonces, yo lo que hice fue que creé un portafolio y empecé a subir ejemplos de los diseños que yo había hecho. También yo tengo una dinámica, parte de ese concepto que vimos de la aplicación de APEC, es una dinámica que yo tengo desde hace mucho tiempo, desde el 2020 y desde el 2019, por el hecho de que yo quise buscar la manera de cómo dar a entender de que los diseños sí lo hacía yo y no eran como que yo me buscaba en Google Imágenes algún diseño y lo ponía en mi portafolio y listo. Entonces yo había creado como la forma de hacer unos videos donde se vea el proceso de que, mira, fui yo desde el lienzo en blanco hasta el producto que ves, lo diseñé. Entonces yo hacía esos videos y esos videos fueron los que me empezaron a abrir puertas porque muchas personas vieron la capacidad que yo tenía para el tema de los diseños y empezaron a referirme entre ellos. Entonces yo nunca he pagado, nunca había pagado publicidad ni nada, ni tampoco había tocado de que la puerta de presentar un proyecto así, sino simplemente yo ponía mis conceptos y las personas empezaban a recomendarme. Y así fueron llegando los clientes. Empezaron a llegar unos clientes que eran emprendedores con ideas y conceptos muy simples. Yo lo trabajaba. Era 2020, ya en ese año, la pandemia estaba en lleno y no había trabajo, etcétera. Entonces, yo empecé a hacer eso y todo lo que me llegaba yo lo diseñaba. Toda la gente me decía, ah, mira, yo quiero hacer una aplicación sobre una tienda de ropa y yo la diseñaba y tal cosa la diseñaba hasta que ese flujo de trabajo constante que venía, pequeños proyectos, terminó llegando a oídos de empresas ya más grandes y de golpe muchas empresas grandes se volcaron a solicitar trabajar con nosotros. Por ejemplo, la primera empresa grande que dio el paso de fe de trabajar conmigo y el pequeño equipo que yo estaba formando en ese momento fue el Banco Popular. Y antes que el Bravo. El Banco Popular fue como la primera empresa grande que me dijo sí. Perdón, el Banco Popular no, el Banco Santa Cruz, el Banco Santa Cruz. El Banco Popular sí me contactaron, pero yo ya tenía la idea de tener una empresa y ellos querían como darme un puesto, etcétera. Pero el Banco Santa Cruz, hago la corrección, en caso, creo que mencioné Popular, pero es el Santa Cruz. El Banco Santa Cruz fue el primero en el que me dijo, mira, vamos allá, que tenemos esto y queremos que tú seas parte y yo empecé mi empresa con
con ya con ese cliente. Luego vino el Bravo, luego vinieron otros y hoy en día tenemos muchísimas empresas en la lista que simplemente vienen por referencia de un trabajo previo, de que alguien, porque una vez que tú trabajas con una empresa de la talla como viene siendo el Banco Santa Cruz, hay muchos ejecutivos detrás que tienen acceso al trabajo que uno realiza y estos ejecutivos tienen contacto con otros ejecutivos de otras empresas y al final el boca a oído termina haciendo la promoción. Y una vez que las personas dan el paso en contactarnos, que uno muestra y demuestra de lo que somos capaces de hacer, al final ellos dan el paso de fe y confían en que nosotros creemos un producto y siempre que cumplimos las expectativas de nuestros clientes en cuanto y las superamos en cuanto a la calidad de lo que van a recibir. Espero que eso haya contestado la pregunta, aunque fue un poco extensa la respuesta, pero quería como dar el contexto completo. Excelente, excelente. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, pues si no se animan, vamos a dejarlo hasta aquí para que Adiel pueda recibir otra invitación y quiera volver. No consumirle más tiempo. Mil gracias, Adiel, mil gracias. Te felicito y oro a Dios para que te siga prosperando y bendiciendo tu negocio, ¿eh? Muchísimas gracias, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. No, gracias a usted, profesor, y estoy a la orden. Siempre que quieran, podemos nuevamente sentarnos y conversar. Así Excelente. que, nada, feliz resto de la noche a todos y muchas gracias también por prestarme atención y escuchar. Excelente, señores, éxitos, ya ustedes saben, Dios les bendiga y ya ustedes saben dónde está Adiel ahí en LinkedIn, así que molesten, no lo dejen tranquilo, ya ustedes saben. Bye bye a todos. Felices noches.